Muy bien, ahora hará su exposición Fernando Pino Solanas. Hola Pino, hola, te ¿qué tal? escuchamos. Bueno, muchas gracias. Un saludo a la senadora Andrea Blandini por esta feliz iniciativa. El tema, como estamos escuchando las excelentes exposiciones que me han precedido, el tema da para muchísimas horas de charla y de debate. Mi gran preocupación se centra de cómo hacemos para sensibilizar a grandes sectores de la población, especialmente urbanas, o para sensibilizar a las clases dirigentes. Al menos en la Argentina, el discurso ambiental es un discurso que decora muy bien el plato, decora muy bien cualquier intervención. Pero no habrá realmente medidas que confronten con el cambio climático si no hay cambio cultural. El cambio cultural requiere una educación y requiere una conciencia y requiere una práctica. Nuestros sistemas de educación todavía no han incluido de manera, diría, draconiana, desarrollar la conciencia en toda la juventud de lo que significa el cambio climático, lo que significa, mejor dicho, el calentamiento de la Tierra. Entonces, también nuestros gobernantes firman declaraciones ampulosas, no se pierde ningún encuentro internacional, pero las medidas no se toman. Esta es la realidad. El cambio, hablar de medidas contra el cambio climático o medidas que impidan tanta contaminación, ¿no es cierto?, que confronten con el extractivismo destructivo, la contaminación de las aguas, todo lo que sabemos, los miles de especies vegetales y animales que están desapareciendo, pero todo esto asusta a las dirigencias. Hablar de revisar los sistemas, hablar de ecología, todos estos son temas que son urticantes y parecerían provocativos. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestros países luchan por producir y por financiar sus propios gastos, y entonces aparecen estos energúmenos ambientales que en definitiva se están oponiendo a la generación de riqueza. Y si nosotros no producimos, es el argumento, no hay manera de confrontar a terminar con las manchas de pobreza grandes que tenemos. Bueno, pero todo esto está amparado son grandísimas mentiras. Nuestros países no son pobres. Nuestros países están empobrecidos, que es otro. Y las riquezas de nuestros países han ido a parar a las transnacionales o a las grandes corporaciones internacionales. Argentina, por ejemplo, es inmensamente rica. Pero claro, es el piedra libre para las corporaciones del agronegocio, para las corporaciones mineras, para las corporaciones petroleras. Para que ustedes tengan idea de la disociación que existe entre la dirigencia nuestra con la práctica, miren, la extracción de petróleo y la extracción minera en la Argentina se realiza sin ningún control público. ¿Escucharon lo que dije? Esa simple declaración jurada de las empresas productoras.
aquí están todas, en la Argentina están todas las transnacionales de la minería. La mega minería a cielo abierto, con cianuro, con todas las sustancias químicas que se les ocurran. ¿Quién hacía? ¿Y quién hizo los informes de impacto ambiental para otorgar esas concesiones? Las propias mineras. Esto, la verdad, no crean que es una broma lo que estoy diciendo. Las propias mineras, en colaboración, por supuesto, con el secretario ambiental de la provincia, porque son recursos de la provincia, los recursos del subsuelo. Entonces, estamos en serios problemas. Acá la excelente exposición de Julia que me ha precedido, compañera, querida compañera, uno va a una provincia importante petrolera como es Neuquén, y yo he hecho la experiencia de acercar un encendedor a sacar agua de una aguada y prende fuego. Están contaminadas todas las napas de aguas en las regiones petroleras. Y la población toma esa agua. Sí, pero usted está tomando esto, pero no tengo otra. Esto es el desierto. Entonces, estamos a ese nivel de problemas. Entonces, por supuesto, el problema mayor, ahora hablando de la humanidad entera, y el problema de la humanidad es que estamos nosotros sufriendo las consecuencias de un modelo económico-social absolutamente destructivo. Esta es la verdad. Fíjense, en el año 15, la COP21 en París, estuvieron todos los líderes. Hubo firmas espectaculares, pero el año 16 no cumplió ninguna de las metas pactadas y fue el año más caliente de la historia. Y el 17 igual fue el más caliente de la historia. Y amaneció un día, no sé, no recuerdo si fue el 17 o el 18, el 17 seguramente el continente de Groenlandia mostró su piel, se habían derretido todas las capas de hielo y de nieve que la cubren. Es decir, que estamos, la velocidad del cambio, de las consecuencias del cambio climático es muchísimo más veloz que la conciencia de las capas dirigentes y de la propia población. Si la población no recibe una educación en la cual el chico comprenda que cada producto que consume se ha podido producir gracias a una determinada cantidad de energía o huella ecológica, y que es la energía. En la Argentina, la electricidad, el 90% es energía fósil. Energía fósil. Entonces, estamos pagando las consecuencias del modelo consumista de una sociedad muy nacida a partir de los años 1850 y tantos con el descubrimiento del petróleo. Nació la sociedad del petróleo, la sociedad del automóvil, y lo que fue en las primeras décadas un impacto extraordinario para el desarrollo de las comunicaciones y de las industrias, bueno, estamos en problemas. Fue como un boomerang, significó comenzar a destruir la capa de ozono y comenzar con la tragedia del cambio climático. ¿Cómo va a pararse el cambio? ¿Cómo va a pararse el modelo industrial depredador y la sociedad de consumo? ¿Con una palanca? Estamos en problemas. Porque uno habla y la mitad de la gente, yo diría más de la mitad de la gente, la mayoría de la gente dice, está bien, pero no ha de ser tanto, nosotros estamos lejos. Entonces no hay conciencia de esto. Bueno, yo diría para ir terminando, que las grandes crisis, como es la crisis de la pandemia, y las pandemias y estos virus son consecuencia también de la deforestación y del avance hacia las ciudades,
por el agronegocio, la destrucción del bosque nativo y todas estas cosas. Entonces, la pandemia en la Argentina, seguramente, o en el mundo, debería dejar una gran lección. La pandemia es hija del modelo, pero también es hija de la desigualdad. Es hija de millones de personas en el mundo que viven sin agua potable y que viven con una alimentación deficitaria y en condiciones deplorables de vida. Ahí están las estadísticas. Los más perjudicados, las víctimas, los más contaminados, están en las capas empobrecidas. En una desgraciada humanidad cuya dirigencia, lejos de haber trabajado para repartir, ¿no es cierto?, con justicia y con sensatez la riqueza que se produce. Miren, nosotros nos asustábamos hace 20 años, cuando 30, cuando las Naciones Unidas en alguno de sus departamentos dijo el 20% de los habitantes del planeta se queda con el 80% de la riqueza. Hoy Piketty dice el 95% de la riqueza queda en manos del 5%. Ahora, volviendo al cierre, hay que aprovechar la crisis de la pandemia para producir reformas al sistema, reformas sustanciales. Reformas sustanciales son reformas en el régimen tributario de nuestros países. En la Argentina se asustan porque alguien habló, un legislador, o tiene un proyecto para un impuesto de emergencia. Franklin Roosevelt en el año 35 en Estados Unidos, hasta el 75% de impuestos general a las rentas hacia las ganancias grandes. Entonces tenemos que cambiar de sistema. Tenemos además que proteger a los sectores más desfavorecidos y defender las industrias o sectores productivos que están ligados a la vida, que sin ellos no hay vida. Sector alimentario, sector sanitario, sector educacional, sector cultural y sector energético. Con esto les estoy diciendo que nosotros presentamos una ley y se votó por unanimidad. Fuimos el 5 país del mundo que votó una ley por el cambio climático. Se aprobó por unanimidad, con una batería de medidas que sería larguísimo contarles en este momento, pero que genere el gabinete para el cambio climático y un plan nacional para el cambio climático con una batería de medidas enormes. Bueno, la ley está votada. La fuerza está en ponerla en práctica. Muchísimas gracias. Pino, querido, gracias por estar, de verdad. Sé lo que significa tu tiempo y tu palabra en Mendoza hace mucho bien. Muchas gracias y un saludo a todo, a Mendoza, que sigue siendo vanguardia en la defensa del agua, en la defensa de la vida, la naturaleza. Gracias, querida. Muchas gracias, Pino. Bueno, ahora le damos la palabra a... Un minuto, por favor. Federico Soria. Federico, ¿estás? Bienvenido. Buenos Alternativas días. al modelo extractivista para comunidades de montaña, el caso Uspallata. Adelante. Buenos días y gracias a los organizadores por la convocatoria. En la localidad de Uspallata, desde donde estoy transmitiendo en este momento, en el estudio de la radio comunitaria La Paquita, venimos trabajando desde hace muchos años en un proyecto ambiental que garantice un modo de vida de la población armónico con su entorno, basado en la conservación de la naturaleza y descartando cualquier tipo de actividad extractivista. Uspallata se encuentra rodeada de montañas, se encuentra en la cordillera de los Andes y al noroeste de la provincia de Mendoza en la República Argentina. Nosotros entendemos que
Entre las estrategias de conservación de los bienes comunes y protección del ambiente, se destaca por su enfoque integrador y fortaleza jurídica la demarcación de áreas naturales protegidas, estrategia que constituye desde lo legal la máxima evolución en materia de protección ambiental. Estas unidades territoriales en sus distintas categorías son herramientas dinámicas para la gestión y administración responsable de los bienes comunes y el patrimonio que las integran, constituyendo unidades estratégicas generadoras de beneficios sociales y patrimoniales, ambientales y económicos que deben ser reconocidos y puestos en valor por los gobiernos de los países o las provincias involucradas. Tal es el caso de la provincia de Mendoza. Es de esta manera que las áreas naturales protegidas revelan su validez como auténtico ámbito integrador de los intereses colectivos de toda la sociedad. Concluyendo con esta idea, se debe comprender que las áreas naturales protegidas pueden constituir genuinas experiencias de vida armónica entre el hombre y la naturaleza. Eso es lo que principalmente sostenemos, y es una línea de pensamiento que coincide con el espíritu de los principios legales establecidos en la Ley Nacional 25.675, que es la Ley General del Ambiente. Hablamos de los principios preventivo, precautorio, de equidad intergeneracional, de sustentabilidad, de progresividad y de congruencia. Según documentos emitidos por la Autoridad Ambiental de Mendoza, ¿no? En cumplimiento de la Ley Provincial 5961, tenemos que las áreas protegidas en Mendoza deberían ser ampliadas, ¿no? Ya que tienen una escasa superficie, el 13% estamos hablando aproximadamente, y que según el Convenio Internacional de Biodiversidad deberían llegar al 17%. Es el Estado entonces el que, en uso de sus facultades conferidas, ¿no?, el que debería dictar las medidas preventivas y precautorias que crean necesarias para garantizar el uso responsable de los bienes comunes que benefician a la población. En el caso de Mendoza, dependemos exclusivamente del agua que viene de la cordillera de los Andes, y ahí es donde tenemos que poner atención, donde vivimos nosotros, en Uspallata. Y por eso queremos destacar que en sentido opuesto, ¿no?, a lo que debería ser actualmente en nuestra zona, el Estado en todos sus ámbitos ha venido considerando al territorio como zona de sacrificio para sostener ambiciones y demandas ajenas a los de los pobladores de la región, que ni siquiera somos consultados al respecto, de manera previa, libre e informada. Especialmente también hacemos mención a los pueblos originarios que residen en nuestra zona. De este modo se ha pretendido imponer en nuestra región megaproyectos extractivistas que han sido rechazados por la comunidad local de manera sistemática. El principal ha sido el de Minera San Jorge, el cual ha sido rechazado en todas las instancias administrativas que por ley fue sometida, ¿no? En el año 2010 se realizó una audiencia pública donde más del 70% de los expositores se manifestaron en contra. En el año 2011, la legislatura de Mendoza, de manera unánime, lo rechazó en función de la aplicación de la Ley Provincial 7722. En el año 2015, la justicia de Mendoza rechazó la pretensión de Minera San Jorge de declarar inconstitucional esta ley. Y en el año 2017, por resolución del propio gobierno de Mendoza, se determinó el archivo del expediente del proyecto. Aún así, la corporación insiste con una fuerte campaña mediática, también una fuerte campaña acá en la población de Uspallata, y el Estado continúa con su tendencia de desoír a la población y llevarle más el apunte a las corporaciones, privilegiando sus intereses corporativos transnacionales, ¿no?
Desde diversos sectores de Uspallata consideramos que tenemos derecho a elegir nuestro modo de vida y a que el Estado respete nuestra decisión, ¿no? Que es una decisión soberana, y todo ello en el marco de los principios de autogestión y autodeterminación de los pueblos, que queremos que seamos oídos por eso, ¿no? Que seamos escuchados y seamos tenidos en cuenta en las decisiones y en las políticas de Estado que se aplican sobre nuestro territorio. Es por ello que hemos elaborado el proyecto de ley de creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, el cual hemos presentado en reiteradas oportunidades en la legislatura de Mendoza, y pretendemos también en poco tiempo relanzar nuevamente, con toda la justificación científica, técnica, económica, legal y jurídica que un proyecto ambiental de esta naturaleza requiere. El proyecto consiste en la implementación de un área natural protegida que abarque toda la zona que rodea nuestro asentamiento, la zona montañosa, en el marco de la Ley Provincial 6045, que garantiza la conservación de la naturaleza sin extractivismo, con financiamiento propio por parte del Estado y con la posibilidad de articular un manejo consensuado en base a los intereses genuinos de la sociedad. Su demarcación, por un lado, se ajusta a la división política municipal, pero principalmente respeta el criterio de cuencas establecido en una de las categorías de conservación establecidas o fijadas en la Ley 6045 para zonas de importancia hídrica y zonas montañosas de Mendoza. Es además coincidente con el mapeo de valores de conservación naturales y patrimoniales oportunamente trabajado y elaborado con la comunidad local, en donde se ha determinado además diferentes categorías de conservación en función de la vocación territorial de este enorme espacio y el catastro superficiario. Entre sus valores ambientales se destacan la posibilidad de proteger de manera completa la cuenca activa del río Mendoza, que no solo nos beneficia localmente, sino que también del mismo modo a gran parte de la población de la provincia de Mendoza, por ser este río la fuente de toda la vida y la economía de la población asentada en toda su cuenca, que es mucho más de la mitad de la población total de la provincia. Estos valores de conservación incluyen además rasgos de singularidad en materia de flora y fauna autóctona, hábitats naturales, cursos de agua superficiales y subterráneos, paisajes, humedales altoandinos, aire, suelo, formaciones geológicas, yacimientos arqueológicos y paleontológicos, patrimonio cultural tangible e intangible, los modos de vida tradicionales de la población local que venimos sosteniendo varias generaciones atrás, intereses difusos del colectivo social consagrados por la ley y valores humanos que conforman el sentido de pertenencia a la tierra en el marco de respeto a todas las cosmovisiones y saberes. Lamentablemente, más allá de algún anuncio esporádico a posteriori incumplido por el gobierno, jamás hubo interés por parte del Estado ni para considerarlo ni para discutirlo con la población. Quienes hemos formulado el proyecto hemos tratado de cubrir todos los aspectos que el mismo involucra, consiguiendo incluso a través de contactos internacionales la posibilidad de que el Estado obtenga de manera inmediata financiamiento externo para adquirir tierras con cargo a la conservación de la naturaleza y para que una vez sancionado el proyecto se implemente de manera inmediata el uso público de la misma en función de la obtención de beneficios por parte de la comunidad local. Consideramos que este proyecto es alternativo al modelo extractivista que se nos pretende imponer, ya que beneficia a la comunidad en función de sus propios intereses y de manera perpetua, principalmente asegurando un modo de vida y economía en armonía con el entorno natural, a diferencia de los proyectos extractivistas devastadores y cortoplacistas. Considerando además de su alto grado de singularidad, en el caso de nuestro entorno, la importancia de su preservación para la vida y la economía de la población. Por eso exigimos que los ámbitos pertinentes del Estado lo sancionen e implementen. Y además solicitamos apoyo y aval de la comunidad internacional, peticionando ante las autoridades ejecutivas y legislativas, tanto a nivel nacional y provincial, su impulso y su sanción.
Por eso definimos y reafirmamos nuestro idioma, nuestro lema o nuestro eslogan de que Uspallata protegida es toda la cuenca del río Mendoza protegida. Para informarse detalladamente de todos los aspectos del proyecto se puede visitar el sitio https://parqueuspallatapolvaredas.blogspot.com. Reitero, https://parqueuspallatapolvaredas.blogspot.com. Muchas gracias.